O sea, Vale. en el año 88, 89 estudié en Madrid en una escuela, ¿cómo se llamaba? Ingeniero Sonido Profesional de Estudio. Eran 2 años, pero lo estudié casi por hobby, porque era una escuela un poquito de formación profesional. Mientras hacía arquitectura, pues dije, el sonido siempre me interesó mucho. Mi padre era un amante de la buena música, de la música clásica fundamentalmente, y tenía unos muy buenos equipos en casa, lo que se denomina audiófilo, es decir, gente que le gusta tener un equipo de música muy bueno en casa para disfrutar de la parte del sonido. Para empezar, en nuestro sector, años difíciles desde el 1 hasta hoy. O sea, es decir, todos los años son difíciles, porque nadie te asegura nada. O sea, es decir, al fin y al cabo, tienes que estar siempre invirtiendo para tener lo último. Tienes que estar siempre aprendiendo las últimas tecnologías. Tienes que estar siempre escuchando cuáles son las últimas tendencias, las últimas producciones, los últimos premios, qué es lo que está pasando, porque no te puedes quedar atrás. Y luego nadie te asegura nada. O sea, que decirte, no, tú cómprate los últimos 2 micros y cambia el sistema de grabación, que nadie te ha dicho que vaya a venir nadie el mes que viene a grabar. Entonces, bueno, pues son riesgos que toma uno. Pero bueno, es verdad que hay años mejores y años peores. La mayoría de las personas escuchan canciones todos los días, pero muy pocas saben qué ocurre realmente dentro de un estudio, ¿no? De un estudio musical. ¿Qué es lo que el público nunca llega a ver? Para mí lo más importante y lo más emocionante es el momento de la creación. Es decir, ¿qué es lo que el público no va a ver nunca? Tú escuchas un disco, ya escuchas la música grabada, pero no has estado allí cuando esa música se ha creado. Es decir, cuando yo he grabado los discos de Ivan Melón Lewis, que son, bueno, pues discos maravillosos de Latin Jazz, yo he sido testigo junto con el resto de los músicos, de la creación, de la aparición de esa música. Eso no tiene precio. Y bueno, yo estudié ingeniería de sonido y se me daba muy bien. Incluso la desgracia de que se me daba mejor que ser artista. O sea, quiero decir que yo siempre seré... Eres artista. Sí, pero lo mío. Pero quiero decir, yo que se viene hablando... siempre seré un pianista frustrado, un artista frustrado. Ay, no digas esas cosas. No, pero entiéndeme, ahora soy feliz absolutamente, con una lombriz. Pero eso no quiere decir que, hombre, a mí me hubiera encantado, ¿sabes lo que te digo? Pues ser Prince, ¿sabes? Qué bien. ¿Qué aprendiste sobre la excelencia el día que ganaste el primero de los 2? Bueno, que es un largo camino, que es siempre una sorpresa. Siempre digo una cosa, es un cliché, pero es real. La nominación es el verdadero premio. El verdadero premio es cuando te lo reconocen, claro. Entre 20.000 plus discos que se presentan todos los años en los Latin Grammy y que se elijan 5 de cada categoría y que tú seas uno de esos 5, puedes estar muy orgulloso, porque además te eligen los compañeros, ¿sabes? Es decir, que solo votan los miembros votantes de la academia. Entonces es un motivo de satisfacción tremenda, de sorpresa, siempre, porque dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, es decir, realmente... yo de todas formas siempre estoy en el backstage, cuidado, que estos Grammys son como productor, ingeniero de sonido. Es decir, al artista le luce mucho más. De hecho, a mí nadie me ha llamado por estos Grammys. Tú me has dicho, oye, para mí es un logro, vamos, es que yo se lo reconozco como un logro artístico. No, y lo es, pero quiero decir que los que le lucen son a los artistas. Claro, o sea, que decir, al violinista, al saxofonista, al cantante. Iván Melón, todo el mundo sabe que Iván Melón tiene un Grammy. Mucha menos gente sabe que lo tengo yo, y lo tenemos porque gracias a Dios la Por academia, eso yo quería que vinieses. Claro, los colores. Entonces hay a gente que le emociona Nirvana y a mí me puede emocionar Christopher Cross. O sea, es distinto. Pero ¿qué es lo que hace que un arreglo emocione? Pero yo estoy viendo un poquito más desde la parte tuya. Sí. Ya no estoy viendo de la letra o de los 3 o 4 acordes que ya sabemos que se manejan para elevar, digamos, esa. Quiero, desde el punto de vista tuyo técnico, ¿qué hay ahí pues, que tú puedas manejar? Vamos a ponerte como un ejemplo, que es lo que porque yo llamaría... todo es vibración, todo es energía, vibración y sonido. Tienes que manejar eso. Yo te diría que es que las piezas del puzzle encajen perfectas. Es decir, cuando tú tienes una canción está dividida en una estructura, con una armonía, con una melodía, y puede haber fallos en todas esas partes. En la estructura, en la armonía, en la melodía, en la improvisación, si hay improvisación, y cuidado, en los instrumentos. Siempre he dicho que incluso la calidad de los instrumentos es muy importante. No es lo mismo grabar un Stradivarius que un violín de chino, obviamente, ¿no? Ni es lo mismo grabar en un gran piano que en una pianola. Bueno, pues todo ese conjunto son piezas de un puzzle. Cuando todas encajan perfectamente, el arreglo, muchas veces es la estructura, o sea, que decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde meto aquí el bajo y la batería? ¿Y dónde le hago que toque menos, pero aquí que toque más? Y aquí vamos a meter coros para subir, pero luego ten cuidado que aquí lo que quiero es unas guitarras potentes para que le den más, pero luego vamos a relajar toda esa forma que le vas dando. Cuando al final vas poniendo las piezas del puzzle y todas encajan, dicen, aquí hay algo importante. Y es lo que te diferencia también de otro productor. Claro.
Javier Monteverde, bienvenido al show. Gracias por recibirme. Bueno, Javier Monteverde es un productor de sonido bastante conocido e importante en España. De hecho, ha producido a músicos con los cuales estudié una vez y se han hecho grandes también en el ámbito internacional, como lo son Ivan Melon Lewis y, bueno, Roman Filiu también, que estuvieron aquí en programas anteriores. Bueno, Javier, para comenzar, Javier es productor musical e ingeniero de sonido con más de 25 años de trayectoria profesional. Fundador y director de Cezanne Producciones, uno de los estudios de grabación de referencia en Las Rosas, bueno, digamos España, Madrid, ¿no? Especializado en música clásica, jazz y latina, y producciones acústicas con músicos, digamos, reales e instrumentos orgánicos. Ganador de 2 grandes Latin Grammy y nominado en múltiples ocasiones a otros Latin Grammys y Grammy Awards. Ha trabajado con algunos de los músicos, intérpretes y proyectos más prestigiosos del panorama nacional e internacional. Experto en grabación, mezcla, producción musical y captura del sonido acústico de alta fidelidad. Javier es defensor de la música interpretada por músicos reales y de la importancia de la emoción humana en el arte sonoro. Referente en el ámbito de la producción musical profesional y la ingeniería de sonido de alto nivel. Lo tenemos, Javier. Lo tenemos, una presentación estupenda. No me voy a quejar de eso. La verdad es que sí, es así. Es un poco como dices, desde el principio, cuando... Bueno, yo soy músico de hace muchos más que 25 años. Sí. Porque mi historia nace como la de cualquier chaval, pues porque quieres ser músico, quieres tocar, y te recuerdo que yo, ya que voy para mayorcito, yo viví la época de la movida madrileña, la época de esa explosión de creatividad tras la dictadura, en la transición y la llegada de la democracia. Pues obviamente todo esto se disparó a nivel de creatividad, de soltura, de libertad, ¿no? Sí. Y todos queríamos expresar esa libertad, bueno, pues en nuestro caso, pues músicos, ¿no? Es decir, bueno, yo, como muchísimos de aquella época, éramos músicos aficionados, más que otra cosa, no éramos músicos profesionales. De hecho, no estaba muy instalado digamos, el concepto de músico profesional. Lo sabía, por supuesto, sí, pero digamos que había esa explosión de creatividad libre, que era cualquiera, cogía un tecladito, tocaba 4 notitas y ya hacías un grupo de música. Y así es como yo, que venía de la escuela, de estudiar música, de tener, bueno, un cierto don para la música, que eso le decían los profesores a mis padres, en mi caso, obviamente, viniendo de una familia más conservadora, pues era como de, no, sí, muy bien, niño, pero tú estudia tus estudios, haz tu carrera y luego ya vemos. Bueno, te lo vas creyendo, bueno, pues debe ser lo que me toca, pero sí, cada vez tira más el mundo de la creatividad, del arte y de la música, ¿no? En mi caso. Sí. Así que, pues con 18 añitos, hace ya 40, pues monto un grupete de música en el final de los años 80 y salimos a la palestra como cualquier otro, pues, ¿no? Pues con muy pocas ambiciones, digamos. Bueno, pues éramos un grupo más que hacíamos canciones para adolescentes. Lo pasamos maravillosamente bien, nos divertimos, lo que no está escrito. O sea, imagínate en aquella época que lo pasábamos todo a base de copas, noche, risas y bueno, pues éramos un grupo, bueno, se llamaba 4 Bajo Cero el grupo, y éramos 4 amigos de la Sierra, sí, de la Sierra de Madrid, que nos juntábamos en el garaje de nuestra casa, pues a cantar cancioncitas y a tocar música, ¿no? Y bueno, hicimos nuestras canciones, hicimos 2 discos con una empresa, con una compañía de discos que se llamaba Phono Music, que era ni más ni menos que la compañía de discos de Pablo Milanés cuando llegó a España, ¿no? Y éramos pues uno más de los muchísimos grupos que pasaban por el ambiente, ¿no? de la movida. Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa con muchísimos grupos, o sea que bueno, pues que te ríes, te lo pasas estupendamente, pero al final, ahora un poco te ríes de las cifras, ¿no? Pero Sí, en aquella época
En el segundo disco nos dieron la carta de libertad, es decir, nos echaron a patadas porque solo vendimos 15.000 copias. ¿Sabes? Hoy seríamos Beyoncé, más o menos. Pero Sí, bueno, el caso es sí. que en aquella época en que Mecano vendía 2 millones o Tantango 800.000 copias, pues vender 15.000 copias era, no habéis funcionado, chicos, no vamos a seguir por aquí. Y bueno, ahí es cuando el grupo un poco se deshizo. Mis 3 compañeros, de los que todavía tengo relación y que son amigos de la juventud, pues siguieron sus caminos y yo cada vez me enganchaba más la música y dije, no, yo me marcho a Estados Unidos a estudiar música, al Musicians Institute, a Los Ángeles. O sea, que ese fue el momento, perdóname, ese fue el momento que descubriste que la música iba a ocupar un lugar importante en tu vida, ¿no? Bueno, fue tan importante el momento que yo estaba estudiando arquitectura y dejé Ah, la carrera para dedicarme exclusivamente a la música. Imagínate el disgusto en mi casa, en casa de mis padres, claro, pero ¿cómo vas a hacer? Sí, o sea, es decir, es literalmente la llamada, pero de la música, ¿no? Es de, no, yo quiero ser músico. Entonces sí que es verdad que me ayudaron para ir a Estados Unidos a estudiar y sí. allí estuve 1 año y medio, bueno, uno de los periodos más importantes de mi vida en el que tuve la suerte de compartir con unos músicos estupendos en una escuela maravillosa y con unos, vamos a decir que un profesorado y unos invitados de la escuela que eran verdaderamente lo más de lo más. Cuando hablo de lo más de lo más, te hablo de haber dado una semana de masterclass con los Earth, Wind and Fire, por ejemplo, ¿no? Ujú. O haber dado masterclasses con David Foster de producción. O sea, es decir, realmente gente muy, muy top, porque la escuela, que era ya muy famosa en Los Ángeles y que sigue hoy en día abierta, por supuesto, Sí. Musicians Institute, la fundó entre ellos el padre de los Porcaro, de los Toto. O sea, de los hermanos que fundaron Toto, el grupo Sí. Toto americano. Entonces, quiero decir, estaba la creme de la creme. Todos los side musicians o sea, en la escuela estaba Jennifer Batten, que era la guitarrista esta de los pelos de Michael Jackson, era profesor allí, o Sí. Scott Henderson, o Gary Willis, o en fin, Guau. gente absolutamente maravillosa. Y digamos que ahí ya fue literalmente, vamos, para mí Disneylandia, o sea, imagínate, o sea, que no se puede ir más allá. Javier. Regresé a España Ujú. y aquí, bueno, pues me encontré un poco con lo que había a nivel, bueno, a nivel de la música que se movía Musical, aquí, sí. que era un poco, vamos a decir, un poco distinto a lo que yo aspiraba, ¿no? Sí. Yo, pues como todos, yo quería seguir siendo artista, yo quería pues, tocar mis canciones, yo quería ser Elton John, Billy Joel, tocar el piano, cantar. Y no se llevaba mucho eso aquí, era más de grupos, era más de pop español, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, pues fui traspasándome un poco, ¿no? Al mundo de la producción, o más bien, primero al mundo de la ingeniería de sonido. Javier, ¿en algún momento sentiste que la música quizás no sería el camino? A partir de ese momento, no. O sea, es decir, otra cosa es que haya pasado épocas mejores, peores, estar harto de ciertas situaciones o pasar momentos más duros, ¿no? Sí. Porque una carrera, vamos a decir que ya extensa como la mía, ¿no? Que Sí. llevo muchos años en esto, pues he pasado de todo. Para empezar, todas las crisis que han pasado por todos los lados, me las he comido todas. La del 2009, la del Ya. COVID, la de tal, y eso solo lo sacas adelante a base de mucho esfuerzo y de endeudarte hasta las cejas. O sea, que decir, ¿quiero seguir con esto o no? Claro. Pero ya te digo que no, desde aquel momento yo sabía que yo quería dedicarme a la música, pero además a la música, es decir, porque incluso yo había estudiado ingeniería de sonido antes casi. O sea, Vale. en el año 88, 89 estudié en Madrid en una escuela, ¿cómo se llamaba? Ingeniero Sonido Profesional de Estudio. Eran 2 años, pero lo estudié casi por hobby, porque era una escuela un poquito de formación profesional. Mientras hacía arquitectura, pues dije, el sonido siempre me interesó mucho. Mi padre era un amante de la buena música, de la Sí. música clásica fundamentalmente, y tenía unos muy buenos equipos en casa, lo que se denomina audiófilo, es decir, gente Sí. que le gusta tener un equipo de música muy bueno en casa para disfrutar de la parte del sonido. Entonces, digamos que sin querer, yo fui asimilando ese buen sonido, me entraba por los oídos y, bueno, a lo mejor podía pensar en aquel momento que era normal y luego Sí. me di cuenta de que era, bueno, pues digamos que la excelencia en el sonido, ¿no? Y bueno, yo estudié ingeniería de sonido y se me daba muy bien. Incluso la desgracia de que se me daba mejor que ser
artista. O sea, quiero decir que yo Bueno, siempre que seré... eres artista. Sí, pero Sí, lo mío, ya. pero quiero decir, De yo lo que se viene hablando. siempre seré un pianista frustrado, un artista frustrado. Ay, Es no decir, digas esas cosas. no, pero entiéndeme, ahora soy feliz absolutamente, como Ya. una lombriz. Pero eso no quiere decir que, hombre, a mí me hubiera encantado, ¿sabes? Lo que te digo, pues ser Prince, ¿sabes? Qué bien. Ya. Pero de repente, incluso yo grabando mis maquetas con el 8 pistas en Estados Unidos, Sí. y grababa mis maquetas y enseñaba a mis profesores mis canciones y decían, está muy bien la canción, sí, no está mal. Oye, pero qué bien suena. Y decía, joder, se han fijado en yo lo que quiero es que se fijen en la música, ¿no? Bueno, total que, bueno, pues digamos que en ese mundo de la música Sí. me di cuenta de que tenía una cierta facilidad para esa profesión que es, digamos, el mundo del sonido El profesional. sonido. Que yo lo comparo mucho con el mundo casi de la cocina, porque es Vale. un tema de proporciones, E balances ingredientes. e ingredientes. Entonces, todos sabemos que la tortilla de patata es huevos, patatas, sal y aceite, pero no hay dos iguales. Y además, unas son malísimas y otras son buenísimas. Sí. Y realmente, oiga, si es lo mismo, tenemos lo mismo. O sea, patatas, huevos, sal, pero ¿por qué esta está infumable y esta es una maravilla? Bueno, pues digamos que yo tendía a hacer una tortilla de patatas y salía rica. Entonces, pues, bueno, pues no sé. Y entonces empecé un poco ya con el tema de la ingeniería sonido. Pues Con Cézanne, ¿no? No. Primero Vale. estuve en el Auditorio de Las Rozas. Las Rozas es un pueblo del noroeste de Madrid, Sí. y allí, que además es donde tengo el estudio actualmente, pero Sí. quiero decir, antes de eso, mi padre como arquitecto diseñó lo que es el actual Auditorio de Las Rozas y Escuela de Música de Las Rozas. Wow. Yo entonces trabajaba en el estudio de arquitectura y yo diseñé un poco la parte de acústica y de hecho un estudio de grabación. Cuando llegó el momento salió a concurso público y entonces yo dije, oye, pues me interesa. El tema era programación, es decir, hacer Sí. la gestión integral del auditorio de Las Rozas. Un auditorio de 600 localidades, un auditorio, bueno, pues Chulo. bien, muy bonito, muy, muy chulo, Sí. y fundamentalmente con programación de música clásica, jazz, pequeños formatos, canción de autor, Sí. world music, ¿sabes? Pero no es un auditorio, o sea, nosotros no hacíamos conciertos de los hombres G, multitudinarios, no, Vale. una cosa pequeña, ¿no? Vale. Pero lo que hice fue presentarme a un concurso público y lo gané por goleada. Por goleada porque mi presupuesto era la mitad que el siguiente. O sea que dije, vamos a perder dinero aquí también. Y entonces lo que hice fue estar 2 años ahí. Aprendí mucho, conocí a mucha gente, sobre todo de la música clásica Sí. y de otras materias. Entre ellos allí conocí a Gemma y Pavel, que luego Gemma y viene la historia. Pavel. Sí, sí. Pero el caso es que me encantó el mundo de la gestión, me encantó, o sea, programamos 190 conciertos en 2 años y los grabé todos, absolutamente todos. Wow. Eso es una escuela muy grande, Sí. ¿sabes? Porque además grabé todo tipo, desde un concierto de 5 trompas hasta una orquesta sinfónica, o hasta un cello y piano, o piano solo, o un grupo de percusión, o Gemma y Pavel, o los Pequeñiques. Entonces, lo que pasó es que lo que me aburrió mucho ya fue el mundo de la administración pública. No lo soporto, no tengo nada que ver con ello, y allí ya todavía me di más cuenta de que no era lo mío. No estoy para el politiqueo y para estar atendiendo a unos y a otros. Y entonces hubo un momento en que tomé la decisión de esto no me interesa, adiós, me voy de aquí, y me monté el estudio actual, Cézanne, Hace 25 años, ¿no? en el año 2001, sí. No ha cumplido 25 años, cumple 25 años en septiembre. Bueno, 25 años. 25 añitos. Ya los tenemos, ya los tenemos. Sí, ya lo tenemos, sí, Hace efectivamente. casi 25 años fundaste eso. Bueno, vamos a llamar. En septiembre cumplimos 25 años de fundación de Cézanne, ¿no? Correcto. ¿Qué sueño perseguías cuando abriste las puertas por primera vez? El que he conseguido. El sueño era trabajar con gente interesante, trabajar en música de calidad y conseguir un sonido con un sello propio. Y creo que he conseguido las 3 cosas, que no es nada fácil, ¿eh? Y además ha sido por perseverancia, porque al final la gente que viene a trabajar contigo es la gente que también se siente identificada contigo. Sí. Es decir, no tengo nada, absolutamente nada en contra, pero quiero decir, a mi estudio no viene Aitana, o no viene Chenoa, o no viene Sí. Bustamante,
No por nada, si vienen, encantadísimo de que vengan. Pero ¿por qué no vienen? Porque vienen otros que han elegido otro tipo de música que yo me siento más identificado con ella. Sí. Entre ellos, pues eso, la música de cámara, música clásica, jazz, Latin jazz, canción de autor, world music. Entonces, al final se va corriendo la voz. Hay estudios que están especializados en rock. A mí me encanta el rock y te aseguro que mezclo y grabo un rock maravilloso, pero no soy reconocido por eso. Ya. Porque para mí, además, yo siempre digo una cosa, el sonido es sonido. Sí. Si usted sabe mezclar un disco de música clásica, sabe mezclar lo que sea, porque es una cuestión de cocina, no va a tener más. De hecho, a mí lo que más fácil me resulta, lo que más es mezclar música urbana. Sí. Es lo más sencillo del mundo. Viene todo requete procesado, con lo cual no tienes más que levantar un poco y con que pongas un balance ya está, no hay que hacer nada. Y lo más difícil del mundo es mezclar o grabar un piano clásico. Sí. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, yo elegí un camino, al principio, si me apuras, casi sin querer, era un poco lo que me pedía mi gusto musical, Sí. pero luego ya fue un poquito a propósito de, no, yo lo que quiero hacer es esto, yo quiero ver a músicos tocar, no me interesa, a mí, fíjate, me ofrecieron al principio, cuando abres el estudio, oye, son momentos, los primeros años son difíciles, hay que tirar, hay que apostar, hay que pedir créditos, hay que perder dinero. Y yo seguí allí pagando mis alquileres y demás, y me venían a ofrecer cosas muy peregrinas. Por ejemplo, un día en el bar de enfrente se me acerca alguien, oye, ¿has abierto el estudio este? Sí. Es que yo tengo una productora y me puede interesar bastante. Fenomenal, estupendo. Bueno, te voy a ver la semana que viene. Estupendo. Viene a verme la semana que viene. Hombre, tal, wow, esto está fenomenal, este estudio muy bien. Mira, yo es que soy productor, tengo una productora así importante de cine porno. Y me quedo como... El audio en las escenas. Esto, sí, porno. No, era para doblar y digo, no veo yo mi vida. Mamita, ay, no era exactamente lo que yo, está bueno, lo que yo tenía en mente, ¿no? Pero a lo mejor hubiera sido un negociazo. ¿Qué quieres que te diga? No, seguro. ¿Sabes? Pero no era lo tuyo. Yo decía, no, yo estoy más interesado en los violines. Pero bueno, en fin, el caso es que la cosa fue así. Y luego el secreto, digamos, de la supervivencia es, por supuesto, hacer bien tu trabajo lo mejor que puedas para que el que entra pueda decirle al siguiente que tu trabajo está muy bien. O sea, es decir, el boca a boca es un 80% de este negocio. O sea, en este negocio no funciona prácticamente nada el tema de la publicidad. La publicidad funciona cuando ya eres muy grande. Sí. Ya eres muy grande y entonces es que voy a hacer el sponsor de un plugin o de una marca y tal. Pero cuando no eres nadie, lo único que funciona es trabajar como una bestia, 16 horas al día como buen autónomo y, por supuesto... Que hablen bien de ti. Que hablen bien de ti. Que hablen bien de ti. Y tu trabajo, que vaya pesando el trabajo. Sí, en este caso de ti me refiero al trabajo que haces. Claro, efectivamente. Sí, pero de ti también, cuidado. Que al final es verdad también. Este es un negocio en el que al final yo ahora tengo prestigio y viene gente al estudio. Si yo no estuviera allí, no vendría nadie. O sea, la gente viene también porque por quiere la estar persona. Conmigo. Claro, quiere estar porque confían en tu trabajo, en lo que tú haces y en cómo lo haces, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué aprendiste de ti mismo durante los años más difíciles? Hablas de años difíciles, el comienzo, pagar deudas, pagar... Más del comienzo, ¿eh? O sea, años difíciles, para empezar, en nuestro sector, años difíciles desde el 1 hasta hoy. O sea, es decir, todos los años son difíciles. Porque nadie te asegura nada. O sea, al fin y al cabo tienes que estar siempre invirtiendo para tener lo último. Tienes que estar siempre aprendiendo las últimas tecnologías. Tienes que estar siempre escuchando cuáles son las últimas tendencias, las últimas producciones, los últimos premios. Qué es lo que está pasando, porque no te puedes quedar atrás. Y luego nadie te asegura nada. O sea, que decir, no, tú cómprate los últimos 2 micros y cambia el sistema de grabación, que nadie te ha dicho que vaya a venir nadie el mes que viene a grabar. Entonces, bueno, pues son riesgos que toma uno. Pero bueno, es verdad que hay años mejores y años peores. Pues los comienzos siempre son muy difíciles porque tiras de gente, oye, mira, tengo un estudio, si quieres, pues, tal, bueno, a ver si... Pero bueno, uno entra, oye, esto está muy bien, otro entra, esto está muy bien. Y siempre necesitas una dosis de suerte. Siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que has aprendido de eso?
pues que hay que saber perseverar. Hay que creer en ti mismo siempre, siempre creer que lo que haces bien y esperar a la oportunidad siempre y cuando se pueda. También es muy, muy barato decirlo de no hay que desfallecer nunca. Bueno, no hay que desfallecer nunca, pero hay que pagar las facturas, ¿sabes? Entonces, en el equilibrio hay que poner un poquito el tema y luego siempre digo que hace falta una dosis de suerte y no pequeña, ¿eh? Sí. O sea, es decir, yo en el segundo año, yo abrí en el 2001, en el 2003 me llama un amigo con el que había grabado una cosita, había grabado un anuncio de una cosa promocional con Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón y su productor Tony Carmona, grandísimo amigo mío, leyenda de la guitarra en España, que me llama, me dice, oye Javier, mira, que estoy con la última producción de Luis Eduardo Aute y que es que el ingeniero de sonido que lo iba a hacer no puede hacerlo ahora y lo necesitan para la compañía y tal. ¿Tú podrías hacerlo? ¿Te interesa hacerlo? Sí, claro que me interesa hacerlo, vamos, o sea, con los ojos cerrados. Sí. Luis Eduardo Aute, pues claro, efectivamente. Bueno, pues a partir de ahí le grabé 8 discos a Aute, más 2 póstumos. O sea, hay que decir, y que tuve la suerte de poderle tener el primer disco que fue el Autorretratos 1, es una joya de disco que, de hecho, no es que haya redescubierto porque lo escucho muy a menudo, pero quiero decir que me doy cuenta de, madre mía, qué disco más impresionante, con todo grandes éxitos de Aute, regrabados, porque él quería salir de las compañías y tener sus propios masters de los discos. Claro, el primer disco, 33 joyas de Aute. Yo no era consciente cuando lo estaba grabando en el año 2003. Estaba allí a lo mío de a ver si todo queda bien. Pues quedó maravillosamente bien. Y entonces me volvieron a llamar y entonces, bueno, pues y ya tienes un currículum ya, digamos, de primera división. Ya dices, oye, cuidado, ya ha grabado con uno grande, ¿no?, de este país. Entonces, todo eso es a base de mucho trabajo, una dosis. Bueno, por lo menos en un momento dado tienes que tener suerte, pero luego vienen los ups and downs. O sea, obviamente, o sea, es decir, imagínate cuando todo iba a lo mejor posible del mundo. Te recuerdo Lehman Brothers, que se llevó el planeta por delante, y la crisis del 2008, pues la notamos todos, obviamente. De repente desaparece el trabajo, pero desaparece. Y cada vez que ha desaparecido el trabajo, y no ha sido ni una ni dos veces, ¿cierro o sigo? Si sigues, esa base de te vas al banco, oiga, déjeme usted un poco más de dinero que le voy a seguir debiendo para 14 generaciones, pero quiero seguir con lo mío abierto, quiero seguir trabajando. Y así es como lo he hecho. Perseverancia. El mundo oculto de la música, Javier. La mayoría de las personas escuchan canciones todos los días, pero muy pocas saben qué ocurre realmente dentro de un estudio, ¿no? De un estudio musical. ¿Qué es lo que el público nunca llega a ver? Para mí lo más importante y lo más emocionante es el momento de la creación. Es decir, ¿qué es lo que el público no va a ver nunca? Tú escuchas un disco, ya escuchas la música grabada, pero no has estado allí cuando esa música se ha creado. Es decir, cuando yo he grabado los discos de Ivan Melon Lewis, que son, bueno, pues discos maravillosos de Latin Jazz, yo he sido testigo junto con el resto de los músicos, de la creación, de la aparición de esa música. Eso no tiene precio. O sea, aunque luego lo escuche 30 veces grabado, el momento en el que sale de la creatividad del artista, eso no tiene precio. Y luego, por supuesto, las relaciones que se crean entre músicos y personal técnico, vamos a decir, ingenieros de sonido, ayudantes, en un estudio es una relación muy especial, porque ya no solo es que llegues a ser familia, eres como una parte de la vida muy importante para ellos solo en un determinado momento. Sí. O sea, es decir, yo, por ejemplo, le he grabado a Ara Malikian, le he grabado 24 discos. Ara Malikian, el violinista. El violinista, sí. Y hemos tenido 2 nominaciones a los Latin Grammy con Ara Malikian. En el momento en que está en el estudio conmigo somos hermanos, pero luego desaparece 2 años, porque tienen su vida de tal. Entonces, ese momento del estudio es un momento intenso y muy bonito, por supuesto. Pero yo te diría eso, que la creatividad, el ser testigo de la creatividad in situ es impagable. Pero yo quiero que la gente entienda más sobre este tema, porque el trabajo vuestro, de vuestro trabajo y la importancia no se habla mucho.
tanto como me gustaría. Porque, de hecho, yo este tipo de cosas de producciones y sonido lo miro mucho más en programas, digamos, en podcasts norteamericanos. Sí. ¿Vale? Aquí, de verdad que sinceramente no lo he visto mucho, ¿no? Conocemos que está el protagonista, quizás ya sea el solista, el cuarteto, el trío, bueno, los que están tocando. ¿Cuál es la magia que tú haces en esa música que te da la importancia de no prescindir de ti y de tu trabajo? Como entonces grabo el cuarteto, lo meto por una pista y ya saco el disco. No. ¿Qué sucede para que alguien pueda ser tan laureado y al máximo nivel como para reconocer ese trabajo? ¿Qué hace eso? Esa es la parte artística, que está muy unida a la palabra productor. La palabra productor es una palabra que para mí tiene una importancia tremenda. Y tiene una seriedad tremenda que muchas veces no se le da, porque hoy en día es que aquí es productor cualquiera que tiene un ordenador en casa y hace 2 bits. Ya soy productor. No. Yo le tengo tanto respeto a la palabra productor que yo hablo de nombres como George Martin o Quincy Jones, ¿sabes? Esos son productores. Un productor, para resumirlo y que la gente lo entienda, es una ayuda del artista. Es un ayudante del artista. Es alguien que va a sacar del artista el máximo rendimiento sin cambiar quién es, sin cambiar la música, pero mejorándola. Para eso tienes que tener, por supuesto, una relación con el artista, una relación en la que confíe en ti, para que tú le puedas decir, oye, Melón, esa intro es muy larga. No, vamos a cortarla, haz menos intro. Y en cambio, coge el solo y que diga, oye, pues esta es una buena idea. En otros casos es, no, mi hermano, yo esto prefiero hacerlo así. Bueno, para eso está el productor, para proponer y hacer. En el caso de la música clásica, bueno, en todos los casos es ayuda al artista, trato personal, trato de que haya bueno, pues realmente una connivencia entre el artista y el productor para decir, vamos a sacar esto adelante. Luego, por otro lado, está la parte técnica, que al artista le guste lo que tú haces. A eso voy también. Claro, o sea, que decir, yo puedo decir que tengo un sonido diferente, por ejemplo, para la música latina. Me lo ha reconocido mucha gente. Vamos a llamarlo un sonido diferente, ¿sabes? Unos dicen que es un poquito más elegante, pues a lo mejor es mi rama más europea con la música latina, que no deja de ser una música cañera, muy rítmica, con muchos elementos. Un poco caótica a veces. Y de repente, pues yo la tomo desde un punto de vista más de la belleza del sonido. Y bueno, pues eso ha resultado. Entonces, mucha gente ha querido también trabajar conmigo por esa razón. Otra cosa que les gusta a los artistas es que entiendas lo que está haciendo. Es decir, tienes que estudiar lo que está. O sea, yo llevo 23 años estudiando música cubana. Y todavía no, o sea, todavía estoy a otro nivel de gente de primerísima categoría como con la que trabajo, ¿no? Pero todos los días estoy aprendiendo. Y a ellos les gusta que yo aprenda para que me pueda comunicar con ellos. Luego, la importancia tremenda que tiene ser músico para ser ingeniero de sonido. A mí me sorprende porque hay casos, hay excepciones de ingenieros de sonido fantásticos que no son músicos. Pero los menos. Los menos. Tienes que ser músico para entender cómo suenan los instrumentos, cómo te relacionas con un artista. Yo la mitad de las veces que me relaciono con artistas cantando. No, porque cuando haces... Entonces, tengo que poder expresarme con él. Y luego, en mi caso de la música clásica, hay que leer partituras. Tienes que tener las partituras delante y poder decirle al director en la orquesta, perdone maestro, en el compás 67, cuidado que las violas han entrado antes, y en el 63 las trompas están desafinadas. Vamos a tener cuidado en esos 2 trozos. El director de orquesta tiene que confiar en ti. Y la orquesta también, tiene que confiar en ti. Perdóname, Javier, pero yo claro, como estudié música, yo siempre supuse que un productor musical y demás tenía que ser músico, porque realmente la cátedra de producción musical o de esto, todos eran o derivados gente de piano o gente que era... Es más reciente, o sea, que decir, la figura del productor musical de la época, hombre, vamos a ver, sí, casi todos eran músicos. Además, yo estoy hablando de ingeniero de sonido, no de productores musicales. No, perdona, a eso me refiero. Es muy raro que tal. La de ingeniero de sonido, no.
ingenieros de sonido músicos empezaron a ser mucho más tarde, ¿eh? O sea, aquí, A eso me refiero. sí, sí. No, aquí además había una tendencia que era... hubo un momento en que los estudios de sonido eran verdaderos negocios. Aquí también, años 70, 80. Sí. Verdaderos negocios, porque había mucha explosividad, mucha creatividad, se grababan muchos discos y había mucho dinero. Claro. Entonces eran negocios. Ese negocio lo podía montar un señor que no tenía nada que ver con la música, que veía ahí la oportunidad de negocio y decía... ¿Y ponerse a trabajar? No, llamaba a 3 chavales que había tal eso... y se ponían a trabajar pero quiero decir que no era gente formadísima. Ya. Y de aquellos, algunos tenían mucho talento y otros nada. O sea, decir, pero lo que te quiero decir es que no es tan normal el que el ingeniero de sonido sea músico. O que, ahora ya sí, ahora ya tengo que decir que sí, que muchos de ellos son músicos. La mayoría son músicos, ¿no? Porque creo que es muy importante el poder, comunicarte con los músicos, ¿no? A ver, después de trabajar con tantos músicos, ¿qué diferencia un músico excepcional? Este es tu criterio, ¿vale? Músico, sí. Esto aquí es el criterio, sí. La opinión de cada cual. ¿Qué diferencia un músico excepcional de uno simplemente bueno? Tantas cosas, o sea, que decir, músicos buenos hay miles. Músicos excepcionales hay muy poquitos. ¿Qué lo diferencia? Es muy difícil de valorar algo objetivo. Es algo que te llama la atención. Yo he tenido siempre muy buena vista, muy buena para seleccionar músicos excepcionales. Sí. Tanto es así que con la gente con la que yo he empezado sus carreras, con ellos, vamos a decir empezado, no porque empezaran a estudiar música conmigo, sino porque, por ejemplo, cuando yo conocí a Iván Melón Lewis o a Pavel Urquiza de Gema y Pavel, sí. Yo dije, estos son unos monstruos. O Yadam González, o Chacón, o Ara Malikian, son músicos que cuando yo les conocí no eran tan conocidos o tan reconocidos mundialmente. Yo a Ara Malikian le conocí de concertino de la Orquesta Sinfónica de Madrid. Y lo primero que grabé con él fueron las memorias de Enrique Fernández Arbós, es decir, la integral. Sí. Y luego me dijo él, oye Javier, me ha gustado mucho, ¿por qué no podemos grabar una cosa que tengo? Y grabamos mis primeras 4 estaciones, que fue el primer disco que grabé con Ara Malikian en el año 2003. Y yo dije, es un absoluto fuera de serie. Y así lo dije con Melón. No me suelo equivocar mucho. Y tengo muchísima gente con la que trabajo. ¿Sabes? Un Pepe Rivero. Es que no me suelo equivocar con verdaderos Ariel Brínguez, Roman Filiu. Son gente que dices, tienen algo que ¿qué es? Una nota, una frase, un tempo, que dices, eso tienes que ser muy especial para hacerlo así. Tienes que tener algo muy especial. Sobre todo en donde yo me muevo, ¿no? En la música jazz o en el clásico. Es, como digo yo, el portamento de Malikian costaba un 0 más en el caché, ¿sabes? O esa nota que hace así Melón y saca y dice, ¿de dónde has sacado eso? Eso cuesta un 0 más en el caché. O sea, ni más ni menos, ¿sabes? Entonces es así, o sea, ni más ni menos. Nos tenemos que ir a publicidad. Ok. Enseguida regresamos. Javier, grandes artistas y el éxito. Has trabajado con músicos de altísimo nivel, ya lo he dicho. ¿Qué tienen en común las personas que llegan a la élite? Sin duda, un talento que es reconocible. O sea, personalidad, talento musical y carisma. Otra de las cosas que no es tan fácil tener. Yo conozco músicos profesionales fuera de serie, pero fuera de serie de decir, no, nadie toca la batería o el contrabajo o el piano, como maravillosos. Y a lo mejor no tienen el punto, pero incluso ni les interesa para ser estrellas.
ahí es algo que tienes que tener Sí. innato, ¿no? Entonces, o sea, no hay... Y además, una vez más, yo siempre me refiero a la música a la que yo me dedico. En el mundo de la música, vamos a decir, mainstream actual, es más fácil hacer desarrollar un producto, pero en la música a lo que yo hago no hay donde esconderse. Sí. O sea, es decir, cuando te presentas y tienes una nominación en los Latin Jazz, en los Latin Grammy del mejor disco de jazz, ahí no hay ningún manco. O sea, ya te lo digo yo, que no hay ningún manco. Todos son de primerísima categoría. En música clásica, igual. Canción de autor, igual. Es decir, ¿qué es lo qué te voy a contar? Si cuando en canción de autor pues he trabajado pues con Luis Eduardo Aute, con Pablo Milanés los últimos 7 años de su vida. He trabajado con... bueno, en fin, con muchísima gente Sí. que dices, vamos a ver, es que son verdaderos fuera de serie. O sea, Sí. no hace... O sea, yo no tengo que descubrirles, ni tengo que decir, qué buenos son. Sí. Oye, no me había fijado. No. Es decir, obviamente, pues ya es así. Pero sí, te digo que es muy difícil no darse cuenta de un talento fuera de serie. Has conocido artistas extraordinarios que... O sea, has conocido gente extraordinaria que nunca ha llegado a triunfar. Mucha. Gente que todavía que espero que triunfe. O sea, o por lo menos a gran escala. ¿Sabes? Sí. Músicos fuera de serie extraordinarios que yo tengo claro que deberían de estar en otro sitio y digamos que todavía no están. No quiere decir que no sean reconocidos dentro del mundo suyo o de su instrumento o de su capacidad, pero que no han llegado a ese gran público, a ese éxito, ¿sabes? Sí. Siempre hablando, como te digo, de mis tipos de música. Ya sabes que el éxito de un cantautor no va a ser nunca el éxito de Bad Bunny, ¿sabes? Claro. Ni de un artista pop. Pero la pura realidad es que Pablo Milanés, que todos sabemos que era un artista, vamos, inmenso, colosal, pues era un artista que aquí llenaba teatros de 1000 personas. Ahora, un Alejandro Sanz, un Juanes, un tal, realmente hacen reverencias a Pablo Milanés. Entonces, ¿quién es más importante? ¿De qué estamos hablando? O sea, es decir, más reconocido, más éxito, pues los poperos, como quien dice, ¿no? Pero más relevancia claro, a nivel musical, a eso me refería. pues, lógicamente. Élite me refería a esas personas. Sí, yo conozco a muchos y como te digo, todavía hay gente con la que me gusta seguir trabajando para decir, no, esto tiene que estar en otro sitio. O sea, es decir, se necesita que la gente reconozca este pedazo de talento. ¿Y qué has aprendido sobre el ego de los artistas trabajando con tantos, sí? Pues que no lo soporto. Porque me imagino. No, que va. Ahí te iba a decir. En mi caso, los menos de los menos. Sí. Pero los menos, ¿eh? O sea, es decir, no he sufrido, desde luego con mis artistas favoritos, preferidos y amigos, no he sufrido ni un ápice de ego. Ni un ápice. Sí. Que no es que no tengan, o sea, es decir, todos tenemos un ego, pero una cosa es el ego, vamos a decir, saludable, sí. que decir, oiga, yo sé quién soy, sé lo que hago y sé que lo hago bien. Eso es un ego saludable. Sí. Y otra cosa es de no te acerques a mí, que yo solo hablo con Dios. Ese es el que... Yo he conocido gente así, artistas así. Sí. Que no deberían tener eso porque lo han alcanzado todo. Yo los he conocido, pero no he tenido trato con ellos. O sea, que decir, los he conocido y los he visto actuar así, pero no he tenido trato profesional con ellos, con lo cual no me interesa. Y he tenido la suerte que con vamos, te digo, que un par de gente extraña he conocido en mi vida, hombre, son muchos años de carrera, claro. Pero no es lo normal. En mi caso, te hablo, pues imagínate de un Paquito de Rivera, de un Pablo Milanés, o de un Naute, o de un Javier Gurruchaga, o de un, yo qué sé, Nacho Campillo. Todo gente absolutamente, excepcionalmente encantadora. O sea, que no hay... Y con todos los premios del mundo. Y con todo el reconocimiento del mundo y llenando, en muchos de los casos, sitios enormes y demás. Oye, he tenido trato con Diego Torres, que llena estadios. Encantador. Y he tenido trato con, yo que sé, Alain Pérez. Encantador. No he tenido esa mala suerte, ¿sabes? Algún idiota siempre conoces, pero lo que te digo... No me relaciono mucho. Haces bien. Yo sí los he conocido y me he relacionado. Y muy triste porque además son personas que no deberían ser así porque gente buena, muy buena y muy laureados. Y sin embargo es como una gran necesidad de
de que lo eleven, se Sí, le todo el mundo, reconozca. todavía que le digan lo bueno que es y lo fantástico y lo Te das estupendo. cuenta Bueno, que ya te eso digo viene de que una historia de atrás, eso viene de sí, incluso te digo también un poco de las carencias. figuras, y como te digo, estoy seguro de que estamos hablando de gente mucho más cercana al mainstream que a otra cosa. Porque he conocido también a algún idiota que no era de mainstream, pero porque eran idiotas, ¿sabes? Es decir, no por nada más, pero que Sí, decir, no por ego, era porque eran. claro, pero realmente el tener a gente de una categoría tremenda, con un ego tremendo, sí, lógicamente se da. Pero no es un mundo que yo toque mucho, ¿sabes? Ahora que lo noto, vamos, en los Latin Grammy, no te tienes que ir muy lejos. O sea, que decir, ahí tienes la carretera paralela, ¿sabes? Todos los músicos y esos otros, que son los enormes egos que van en la carretera paralela y tal, bueno, pues bien, allí con su pan se lo coman, ¿no? Javier, sobre tus Grammys, sobre tus premios, ¿qué aprendiste sobre la excelencia el día que ganaste el primero de los dos? Bueno, que es un largo camino, que es siempre una sorpresa. Siempre digo una cosa, es un cliché, pero Sí, es real. sí. La nominación es el verdadero premio. Es el verdadero premio, es Cuando que te lo reconocen, claro. entre 20.000 plus discos que se presentan todos los años en los Latin Grammy y que se elijan 5 de cada categoría y que tú seas uno de esos 5, puedes estar muy orgulloso, porque además te eligen los compañeros, ¿sabes? O sea, es decir, que solo votan los miembros votantes de la academia. Entonces es un motivo de satisfacción tremenda, de sorpresa siempre, porque dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, es decir, realmente yo de todas formas siempre estoy en el backstage, cuidado, que estos Grammys son como productor, ingeniero de sonido. Sí. Es decir, al artista le luce mucho más. De hecho, a mí nadie me ha llamado por estos Grammys. Tú me has dicho, oye, Para si te mí, los traes, para mí es un logro, fenomenal. vamos, es que yo se lo reconozco como un logro sí, artístico. sí. No, y lo es. Pero hay que decir que los que le lucen son a los artistas. Claro. Claro, o sea, que decir, al violinista, al saxofonista, claro, al cantante. Iván Melón, todo el mundo sabe que Iván Melón tiene un Grammy. Mucha menos gente sabe que lo tengo yo, y lo tenemos porque gracias a Dios la Por academia, eso yo quería que vinieses. Claro, la academia premia tanto al artista como al productor y al ingeniero de sonido, sí. que es de los pocos premios que todavía tienen ese valor artístico también en la parte técnica. A la excelencia. A la excelencia, porque vamos, de hecho es Latin Academy of Recording Arts. Sí. ¿Sabes? La Academia Latina del Arte de la Grabación. Sí. Oiga, es que si no estamos nosotros, aquí no hay discos, ¿eh? O sea, que decir, y los artistas graban fatal todos, te lo aseguro. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que sí, somos una parte muy importante y es una enorme satisfacción. Más aún, te diría, esto es ego. En mi caso, me refiero que estoy todavía más orgulloso cuando estos discos los he coproducido, grabado, mezclado y masterizado. Es decir, no es ego, yo creo que es un reconocimiento a tu pero labor. quiero decir que es un reconocimiento a un trabajo integral. Integral. ¿Por qué? Porque hubo una época en la que, de hecho, eso lo intentó cortar un poco la academia, porque, claro, no, los ingenieros de sonido tienen Grammy. Bueno, ahora ya tienen Grammy si has trabajado en más del 51% del disco. Vale. Porque hubo un momento en que es que había pasado por allí el productor de Shakira y quería una guitarra en un tema de un tipo y entonces grababa una guitarra en Madrid, ese tipo salía en los créditos y tenía un Grammy. Por haber grabado una guitarra, no había conocido a Shakira en la vida, no sabía quién, o sea, ¿sabes? Oiga, ¿dónde está ahí el valor artístico de todo esto, no? Claro. Y en este caso no, en este caso es, vamos, o sea, que decir, trabajo integral. Entonces creo que de eso estoy muy orgulloso. Es decir, porque luego, cuidado, yo he tenido nominaciones como mezclador, incluso como ingeniero de mastering, ¿sabes? Sí. Que también, si resulta ganador, también te dan el Latin Grammy, pero digamos que lógicamente para mí tendría menos peso, por lo menos en mi caso, es de, bueno, yo he masterizado este disco, pero también lo ha grabado otro, lo ha mezclado otro, lo ha producido otro, ¿sabes? En este caso que son discos integrales. Son integrales. Pues para sentirse muy orgulloso. No, obviamente, vamos, no pido perdón a nadie, ¿eh? No, o sea, para mí es... Sí. Y te digo, o sea, los reconozco desde que, como artista en sí, como todo, o sea, para mí tiene un... bueno, es verdad que también yo conozco el tema del trabajo que hay detrás. Hay mucho trabajo, hay mucha dedicación. Yo conozco. Cuidado, hay un punto incluso estratégico de qué es lo que haces, cómo lo haces. Claro. O sea, yo recuerdo las primeras nominaciones, porque fueron varias, en el 2015. Yo soy miembro de la Academia desde el 2011, me parece, o 10, 11. Sí.
Y como miembro de la academia, pues tienes la oportunidad de enviar tus trabajos que piensas que pueden merecer la pena como inscripciones a los Latin Grammy. Sí. Y yo llevaba inscribiendo, pues a lo mejor 2, 3 discos todos los años de cosas que yo había hecho. Claro. Nada, ni bola. Lo normal. Vamos, para el que piense que tienes una ventaja por ser miembro de esto. Todos tienen las mismas ventajas. O sea, que aquí no hay ninguna ventaja. O sea, es que todos los que votan son miembros. O sea, que no soy yo solo, somos los 7.000 y pico que votan, ¿no? Vale. Entonces, todo el mundo puede presentar sus discos. Bueno, yo presentaba los discos y aquí no había perrito que ladrara. O sea, que decir, bueno, pues ya, muy bien. Y de repente en el 2015, con las mismas oportunidades, es decir, 0 oportunidades, me llegan 3 nominaciones el mismo año. Wow. Una con Ara Malikian, con el 2000, con el Ara 15, sí. Otra con Ivan Melón Lewis, sí. con el Ayer y Hoy, sí. y otra con un un compositor de música clásica cubano que vive en Miami, que se llama Orlando Jacinto García. Llegan 3 nominaciones el mismo año y yo decía, esto debe ser broma. Wow. O sea, que decir, no ganamos ninguna de las 3, pero fuimos a Las Vegas, lo pasamos maravillosamente bien y vimos el ambiente de una cosa importante. O sea, porque no olvidemos que son los premios más, vamos a decir, reconocidos y de prestigio del mundo de la música en el mundo. Sí. O sea, los Grammy y los Latin Grammy. Claro. Que cuidado, luego hay diversas lecturas en diversos estilos. O sea, sí, entiéndeme, no son los premios más importantes del mundo en música clásica. No. Pero quiero decir, eso no le quita ningún valor. O sea, decir que es que, claro, la música europea y los premios Gramofón y los premios Diapasón d'Or, que son premios muy importantes de la música clásica, pues tienen como otro tipo de enjundia dentro de ese género. Pero son los premios más importantes del mundo. Claro, cuando te ves dentro de ese mundo en el que, como digo yo, nos abrieron la puertecita un poco para meter la patita, nada más, dices, oye, esto está muy bien, esto verdaderamente está muy bien. Y bueno, y desde entonces, pues, se ha venido trabajando. Nunca trabajamos para los premios, pero sí buscamos la excelencia, porque eso te anima a hacer las cosas mejor y a trabajar con mayor excelencia. Después de trabajar con tantos artistas, ¿has descubierto que detrás del éxito existe más felicidad o más sacrificio y sufrimiento? Las dos cosas. Las dos cosas sin duda. O sea, existe una... De hecho, te digo una cosa, cualquier artista que quiera tener un éxito tremendo, que lo desee de verdad, va a tener que tener una dosis de sacrificio y sufrimiento importante. En todos los sentidos. En el sentido personal, va a tener que pasar mucho tiempo fuera de casa, va a tener que apostar por ir a muchos sitios, unos mejores, otros peores, y luego va a tener la satisfacción tremenda del público y de los reconocimientos. Entonces, los artistas que yo he conocido mejor y que los he visto en su vida, en el día a día, pues no todo es un camino de rosas y, por supuesto, les apasiona lo que hacen porque si no, no lo harían. Javier, ¿por qué hay algunos arreglos musicales que nos ponen la piel de gallina y otros no? Ya parece tan elemental la pregunta, pero yo sí creo que tiene un trasfondo. Ya quisiera yo saberlo. Si tuviéramos la fórmula de... Pero no del éxito, incluso lo que tú hablas de la emoción. Canciones que a uno le emocionan, porque además, para empezar, partamos de una cosa. La canción que a mí me emociona a lo mejor no te emociona a ti. De la misma manera, me refiero. Sí. Hay cánones que son muy difíciles de negar. O sea, es decir, Human Nature de Michael Jackson le emociona a todo el mundo. Sí. O a una enorme mayoría. Pero es decir, llegar a ese consenso no es nada fácil. Sí. Gracias a Dios, o como se suele decir, para gustos los colores. Entonces hay a gente que le emociona Nirvana y a mí me puede emocionar Christopher Cross. O sea, es decir, es distinto. Pero ¿qué es lo que hace que un arreglo emocione? Pero yo estoy viendo un poquito más desde la parte tuya. Sí. Ya no estoy viendo de la letra o de los 3 o 4 acordes que ya sabemos que se manejan para elevar, digamos, esa. Sí. Quiero, desde el punto de vista tuyo técnico, ¿qué hay ahí pues, que tú puedas manejar? Vamos a ponerte como un ejemplo que es lo que porque yo todo llamaría... es vibración, todo es energía, vibración y sonido. Sí, tienes que manejar eso. Yo te diría que es que las piezas del puzzle encajen perfectas. Es decir, cuando tú tienes una canción está dividida en una estructura, con una armonía, con una melodía, y puede haber fallos en todas esas partes. En la estructura, en la armonía, en la melodía, en la improvisación, si hay improvisación, y cuidado, en los instrumentos,
siempre he dicho que incluso la calidad de los instrumentos es muy importante. No es lo mismo grabar un Stradivarius que un violín de chino, obviamente, ¿no? Claro. Ni es lo mismo grabar en un gran piano que en una pianola. Claro. Bueno, pues todo ese conjunto son piezas de un puzzle. Cuando todas encajan perfectamente, el arreglo, que muchas veces es la estructura, o sea, que decir, Sí. ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde meto aquí el bajo y la batería? ¿Y dónde le hago que toque menos, pero aquí que toque más? Y aquí vamos a meter coros para subir, pero luego ten cuidado que aquí lo que quiero es unas guitarras potentes para que le den más, pero luego vamos a relajar toda esa forma que le vas dando. Cuando al final vas poniendo las piezas del puzzle y todas encajan, dicen, aquí hay algo importante. Aquí sí que Y puede es lo estar que te bien. diferencia también de otro productor. Claro, Porque tú dominas, bueno, tú también pones tu gusto y la experiencia de muchos años, ¿vale? sí. Pero hay algo que hace que tu personalidad también se meta ahí. O sea, Sí, ¿me explico? sí, o sea, creo que te entiendo, que es un poco el Lo que hace esa magia. cómo hacer que el artista también vea el mismo puzzle que tú. O sea, que decir que no, pero no, espera, esta pieza la vamos a poner aquí. No, pero es que yo la pondría, vamos a ponerla aquí, vamos a probarla por lo Sí, menos, a ver qué tal sí, queda aquí. Y sí. al final, cuando todo eso, hay una cosa espectacular, que es cuando grabas un día, siempre los días de grabación son intensos y demás. Claro. No, cuando llegas al día siguiente, abres la sesión, le das al play, estás con el artista y te miras así y dices, qué maravilla, ¿no? Qué bien ha quedado eso, es que has acertado. Porque también ha pasado de al día siguiente llegar y decir, no, vamos a cambiar esto porque es que no funciona, es que aquí se ha metido demasiada cosa, aquí han tocado muy duro, o esto se ha grabado con contrabajo, yo lo veo más con bajo eléctrico y tal. Pero cuando dices, esto ha quedado que es una maravilla, o incluso cuando oye, podíamos meter, no metas nada más, está perfecto así. Entonces te das cuenta de que funciona. O los efectos, ¿no? También Bueno, vamos a hablar ya no de los músicos, sino los efectos que tú puedas meter o no. Bueno, siempre digo que en un estudio de grabación tú pagas por lo que puedes aportar, que aunque ahora ya es más fácil desde un home studio y demás, pero unas buenas reverb, un buen manejo de los, vamos a decir, de las herramientas de la dinámica, de las herramientas de la ambientación, ¿no? Del espacio, de la reverberación y todo ese tipo de cosas, de la ecualización. Es que ahí es donde lo que te digo. Yo no he tenido nunca ningún secreto. Puedes venir a verme trabajar y vas a ver todo lo que hago. No hago así, no, que no me mire nadie lo que hago. No, estoy totalmente abierto. Deberías tenerlo, pero, porque no, en plan, esa es tu magia, esa es tu magia. Es que esto no se puede enseñar. ¿Sabes? Esto no se puede enseñar. Esto es una cosa, lo que te digo de la tortilla de patatas. Claro. El punto es en el que estás así con la tortilla y dices, espera, la voy a sacar ya. No, pero déjala. No, yo la saco ya. Claro. Entonces, eso no se puede enseñar. Tú no puedes decirle a alguien, mira, ves, aquí he subido un dB. No, porque es un dB en esta ocasión y en este momento. Pero a lo mejor luego ya no es. Eso. Entonces, claro. Eso es una decisión que tomo yo muchas veces a tiempo real. A mí muchas veces cuando el artista me da el ok definitivo de la mezcla, oye, estoy encantado, ya está ok, yo todavía hago otros 5 retoques de la mezcla, sin preguntarle. Porque todavía me voy a casa y le doy vueltas y espera, a ver, no, pero voy a bajar medio dB aquí esto y voy a poner esto aquí y demás. Y eso es trabajar con la energía sutil, vibratoria que le llega al que consume la música y hace que esa música se instale y como algo que puede ser, en este caso, excelencia. Es buscar la emoción. O sea, yo quiero que la persona sí. que escuche lo que yo hago, sí. especialmente si me siento identificado con la música, diga, oye, qué maravilla. Vamos, de hecho, esta mañana me ha pasado una cosa muy curiosa. Estaba trabajando con el maestro Temes en un audiovisual y demás, y de repente, y aquí vamos a utilizar esta música. Y me da una pista de música y pongo la pista de música y escuchamos. Joder, qué maravilla, qué maravilla, qué bonito es esto. Esto, ¿cómo suena? Pero ¿qué es? Una sinfonía de Tomás Bretón. Joder, qué maravilla. ¿Y esto? ¿De esto lo grabaste tú? ¿Y esto? Si esto lo hicimos en el 2007. O sea, fíjate, me ha emocionado algo que yo había hecho hace 18 años y que ni me acordaba, claro, absolutamente de que lo había hecho. Entonces, eso es decir, quedó muy bien. Porque para que me vuelva a emocionar y ni siquiera me dé cuenta que lo había hecho yo, es que está bien hecho. Tu marca.
Claro, claro. Ese eres tú. Sí, Ese sí. eres tú. Pero eso es lo que yo quiero. Mira que estoy pesado. Vamos, yo lo sé, pero yo Sí, quiero esa parte ahí. sí, sí. Ese Javier bueno, ya vuelvo y repito, ya sé que eres más consciente de quién eres tú y qué vas a hacer para que te suene a ti en el nivel que quieres. Pero eso ya lo haces de una manera inconsciente. O sea, lo que es ese espíritu, lo que es esa energía que está creando esas mezclas y esos efectos en la música que va a salir y en el sonido que se va a ejecutar y va a salir hacia afuera, hacia el mundo para que sea escuchado. Eso te sale así o de cierta manera desde un punto de vista. Ay, qué complicado, espérate, me he enredado. No, Me he enredado, pero yo creo porque yo creo que te entiendo. Mira, esto tiene mucho que o hay ver. tus trucos que tú sabes que esto va Las dos a cosas. funcionar porque ya le tienes cogido la vibración. Las dos cosas. Ahí Mira, está. esto te lo comparo con Por favor. Paquito de Rivera, improvisando. Paquito Rivera es Dios. O sea, es decir, es Grande. es muy Un grande, genio. pero además muy grande musicalmente, es Sí. muy grande. Eso no quiere decir que él no conozca una cantidad ingente de recursos que los tiene automatizados. Claro. Pero es la forma de decir esos recursos lo que hace que su improvisación, su manera de tocar sea única. Sí. Pues eso es lo mismo. Yo tengo una información de 30 años de trabajo metida aquí de lo que debo de hacer en cada caso o cómo debería de atacar en cada Ahí está. caso alguna cosa. Pero una vez que eso, la forma en la que yo improviso cada vez es de una manera. Y depende de lo que venga. Es que hay grabaciones que he hecho yo y que sé y hay grabaciones que me vienen y dices, joder, qué desastre, cómo está grabado esto. Pues entonces lo que voy a hacer es esconderlo un poco y entonces voy a utilizar, espera, este plugin que creo que me puede ayudar en esto, lo voy a ecualizar de tal manera y voy a ponerle un delay para que entonces con esto voy a conseguir un sonido más cercano a lo que yo hubiera conseguido. O sea, Sí. hay 1000 parámetros que lo que tú haces es buscar un objetivo final con lo que tienes, con las herramientas que tienes. Pero obviamente trabajo con parte técnica, que sé lo que va a pasar cuando yo aplique esto, Claro. y luego trabajo con una parte inconsciente, una parte mucho más improvisatoria o una parte más de eso, que no se puede enseñar. Es de, no, voy a hacer esto porque creo que es así. A ver qué pasa. Muy bien. A ver, estamos viviendo en una evolución o una degradación consciente de la música. ¿Por qué te digo consciente? Porque pienso que aposta se está, para estupidizar al ser humano, se está utilizando la música. O lo que le dicen música. Sí. Yo lo siento, es mi opinión personal, Por pero supuesto. sí, creo que absolutamente. O sea, que decir, vamos hacia atrás. Cuidado, con un matiz, ¿eh? O sea, es decir, se sigue haciendo buena música hoy, la mejor del mundo. Sí. No llega a ningún público, porque es en la música en la que yo trabajo, o llega a muy poco público, o llega a nichos muy pequeños, cuando es absolutamente injusto. Es decir, yo debería de tener todo el catálogo de lo que se hace a nivel oyente, me refiero. A mí me encantaban las listas de éxito de los años 80, que tenías en el número 1 a Michael Jackson, en el 2 a Rocío Jurado, en el 3 al Fari y en el 4 a Nacha Pop. Tú eliges, pero Sí. tenías todo. Ahora no. Ahora del 1 al 50 es puro reggaetón infame. Sí. No me gusta el reggaetón, lo aborrezco, ha quedado claro. Bien. Entonces. Eso mismo dijo Iván ayer. Bien. Lo aborrezco. No es que no lo considero música. Lo que pasa es que ha dejado de enfadarme por eso. Sí. Un día le di un clic al cerebro y dije, bueno, porque llegó un momento en que te incomodaba. Pero bueno, pero ¿cómo puede ser que Ya. cómo puede? Sí. Llegó un momento en que entendí, vamos a ver, pero ¿por qué me voy a enfadar por algo que no tiene nada que ver con lo mío? O sea, es una carretera paralela. De hecho, yo no lo llamaría ni música, es un entretenimiento audiovisual. Es un entretenimiento. Un entretenimiento para el que le guste esto. Fenomenal, me parece Sí. estupendo que lo disfruten. A mí no me interesa nada. Sí. Ahora, si lo tenemos que analizar musicalmente, para mí tiene un valor muy pequeño. Sí. Musicalmente tiene un valor Sí. muy pequeño. O Bueno, sea, de es hecho, decir, entretenimiento. es un entretenimiento, tiene un ritmo, está muy bien. Yo entiendo que yo discuto mucho con mis hijos de este tema porque Sí. son jóvenes Y consumen. y consumen, el cuidado, consumen en fiesta, como quien Sí. dice, ¿no? Y, ay, papá, es que en tu música, digo, en tu tiempo seguro que había también una música malísima, digo, vamos, toneladas. Sí. Digo, había una música de mierda, pero importante. Digo, había una diferencia, que nosotros eso le llamábamos música hostelera.
Entonces nos acostábamos a las 4 de la mañana, mazaos de copas y cantando las canciones más infames que te puedes imaginar. La diferencia es que yo me levantaba por la mañana y escuchaba a Supertramp, a Police, a Queen. Sí. Y vosotros, o tu generación, se acuesta escuchando reggaetón y se levanta y sigue escuchando reggaetón. No, impuesto claro. en todo. Entonces, sí, yo creo que hay una... Porque además, tampoco nos confundamos. O sea, el reggaetón, el nacimiento del reggaetón viene de una parte, de un estrato, vamos a decir, social bajo. Sí. Que es, pero es que no, yo creo que no estoy descubriendo tampoco nada. No, para yo nada. entiendo para que nada. esto le puede sentar mal a mucha gente, pero al final... No, o sea, no, ya más que me da igual. O sea, pero que al final tú lo que haces es escuchar una música que estamos a esto del oe, oe, oe del campo de fútbol. Sí. O sea, es de Australopithecus, ya directamente. Totalmente. O sea, que decir, estamos cerca de eso. Que es lo más sencillo, banal, ridículo y además las letras, cuanto más ordinarias, obscenas, estúpidas, mejor, porque... Es un proceso de estupidización. Sí, es un proceso en el que, bueno, pues la gente se divierte porque escucha eso y les encanta cantar en la discoteca esas letras que es que no soy capaz de repetirlas. Se te va metiendo. Porque es muy básico. Es muy básico. Y es no, muy pero básico. básico para acabar, digamos, inclusive con la capacidad crítica del pensamiento. Sobre todo por lo que te digo, porque como casi siempre, cuando... o sea, por ejemplo, una cosa que creo que es obvia, ¿no? Sí. O sea, tú le puedes llamar entretenimiento a algo. Sí. Entretenimiento audiovisual. Incluso que sea de muchísimo éxito. Sí. Pero no lo llames cultura. Es decir, eso no es cultura. O sea, cultura es otra cosa. Cultura es algo que engrandece al ser humano. No creo que nada de eso engrandezca al ser humano. No, ¿Sabes? no. Entonces, es una tendencia, es un movimiento audiovisual moderno. De hecho, te recuerdo que todo esto siempre va acompañado de unos videoclips espectaculares, con unas producciones que aquello parecen películas de Hollywood, pero no hay nada detrás. Es decir, ¿cuánto va a aguantar de eso? Ahora que estaba que Bad Bunny en 10 conciertos, tío. 10 conciertos. 10, madre mía. Bueno, está todavía, yo creo que todavía le faltan conciertos. Pues está aquí, te das cuenta de que van a verlo 500.000 de personas en 10 días. Bueno, a mí me resulta chocante, o sea, que decir, yo no iría ni muerto, o sea, que decir, ni invitado, o sea, que decir, pero es que no me interesa nada. Sí. Pero quiero decir que eso, claro, es una elección que yo ya he hecho y mantengo y fenomenal. Claro. Pero me sorprende que haya tanta gente que, bueno, pues sacaron una entrevista, que hay muchos memes ya, que es imposible no verlo, ¿no? Y le preguntaban al público por la calle antes de entrar en el concierto, pero usted, ¿quién? Hombre, también la pregunta es un poco de mala leche porque si vas a ver a Bad Bunny es que eres un gran admirador de Bad Bunny, ¿no? Y a usted, ¿qué le parece más importante? ¿Michael Jackson o Bad Bunny? O sea, 8-2, Bad Bunny por goleada. Pero además, no solo eso, sino que había alguien que decía, pero Michael Jackson, ¿pero quién se acuerda de Michael Jackson? Y a mí me daban ganas de decir, ¿que quién se acuerda? Oye, te recuerdo que está número 1. O sea, ahora mismo, después de 40 años y de 20 muertos. O sea, que decir, bueno, chicos, vale, sí, no, yo estoy seguro que dentro de 40 años se van a acordar igual. No lo sé. Desde luego, además es que no me vale lo de no, porque vosotros habéis tenido lo mismo y vuestros padres también decían de los melenudos de los Beatles. No, yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Nuestros padres llamaban melenudos a los Beatles, pero no por temas musicales, eran por temas mucho más... Por otras cosas. No, yo lo que digo es que la música esta en general es una payasada. O sea que si no, no tiene más. No, es algo hay un sonido, un sonido tal. Y sobre todo las letras esas infames, ordinarias, que bueno, pues muy bien. Y luego además eso, dime tú dónde está la magia musical de la composición de esos temas, ¿no? Bueno, en fin. Corramos Javier, un tupido velo. Se nos está acabando el tiempo, nuestros temas, este tipo de temas son eternos. Sí, claro. Si mañana desapareciesen los premios, los estudios, los reconocimientos, toda la industria musical, ¿quién seguiría siendo Javier Monteverde? Músico y a poder ser ingeniero de sonido. Es decir, nunca he trabajado ni para la industria, he trabajado para la belleza, para dejar un legado de música hecha que el que quiera disfrutarla, la entienda, la comprenda y se sienta identificado, la disfrute. Entonces, nunca he trabajado, es que no me importa nada, pero además es que llega un momento en que después de muchos años, cuando ya ves que tu camino no es el del mainstream, no es el del... Estás súper relajado, estás feliz. No, si hago, mira, voy a grabar un dúo de arpa y piano de recuperación histórica de música del siglo XIV. Soy feliz. O
sea, es decir, lo disfruto como nada en el mundo. Probablemente lo disfruto igual que el ingeniero que está grabando el último disco de Bad Bunny, que lo disfrutará muchísimo. Pero quiero decir que no tengo ningún complejo con eso. Gracias, Javier. No, gracias a ti. Gracias recibirme, por tu tiempo, gracias por la venir, gracias por todo esto que me has dicho. O sea, podría tener 20 preguntas más, pero desgraciadamente, Bueno, como le digo cómo siempre va a mis esto. invitados, que tienen unos niveles, el tiempo se acaba, bueno, el tiempo Sí. que no existe tampoco, pero bueno, esta oportunidad se acaba y lo único que tengo que hacer es realmente siempre es agradecer mucho. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, por atenderme en tu programa. Lo he pasado estupendamente. Creo que es ¿Y yo? este formato de conversación me gusta mucho porque se siente uno muy poco atado. Puedes decir hasta tonterías. Habré dicho unas ¿Mejor? pocas, ¿sabes? Mejor. Pero bueno, pues nada, muy contento. Así que muchísimas gracias. A ti.